una vez tuvimos una charla, corregime si me equivoco. ¿Dónde podemos decir que se originó Asunción? ¿Cuál sería el punto desde donde empezó y se empezó a expandir? Cabará. ¿Dónde sería eso? Loma Cara, no, Cabará. Espera que en guaraní no me está saliendo. Bueno, es la loma que está frente al Congreso Nacional. Hay una Y loma. sí, lo, Esa es una loma, esa es una loma. ya, ya. Lo que una vez hablamos con Martín, que él dijo que las ciudades normalmente el frente tienen en el medio y que la ciudad se va expandiendo. Y a medida que tu ciudad se expande, como que la parte trasera de la ciudad da a las afueras, Sí. ¿sí? ¿Qué pasa? Acá en Asunción crecimos hasta un punto que allá está el río y que Asunción es al revés, que da la cara de Asunción está en las afueras. Sí, porque bueno, lo que pasa es que cuando Asunción nació no había planificación, entonces, o sea, inclusive los españoles tenían más planificación los que después vinieron. El que le da entramado a las calles es el doctor Francia, y después va creciendo de manera desordenada Asunción, lastimosamente. Y hoy en día se reconcilió igual Asunción con su río a través de la costanera. A partir de la costanera es que se tiene que comenzar a visualizar eh, arreglos o cuestiones que tienen que ver con temas de vivienda y de poder convivir mejor en una ciudad como es Asunción. Pero eso de a poco se está cambiando, eso que vos decís es cierto. A medida que Asunción fue creciendo, es como, por eso que se fue creciendo de manera marginal. Fíjate cómo Sí. los barrios eh, antiguos, Trinidad, Barrio Jara, Sajonia, crecieron de una manera y el resto es un adherido ahí o de esos barrios o de Asunción mismo y creció ya de manera más marginal, de una manera más desordenada, a excepción del barrio obrero, que el barrio obrero sí se trazó y se planificó cómo elaborar el barrio. Pero andate por barrio San Vicente y trata un poco de entrar en las diagonales, de repente te va a chocar con una casa, termina en una casa la calle o en un callejón sin salida. Entonces, eso es porque creció de manera desordenada. ¿Y vos cuál crees que puede ser la solución a todas esas viviendas que están en zonas que no deberían de ser habitables? ¿Y hace cuántos años se estira eso? O sea, ¿vos sabrías decirme cuándo es el primer momento que se establecieron ahí? Porque como yo decía, viste que va creciendo Asunción y llega al río y que es normal que haya un cinturón de pobreza alrededor de las ciudades, pero que nuestro cinturón de pobreza está en nuestro frente y encima otra vez tienen el río ahí, que sube el río, se inunda y se complica todo 77 veces más. Bueno, ahí hay muchos problemas. Primero, las primeras, los primeros establecimientos sobre el río, o sea, sobre el lecho del río. Hay que decir que el río gana cuando ahí crecía todos esos lugares, casi todos esos lugares. Ella con los Payaguá, que eran justamente una parcialidad que vivía del río. Entonces ellos se asentaron en el lugar, estamos hablando antes de la guerra de la Triple Alianza. Termina la guerra de la Triple Alianza y también gente que se quedó sin casa porque los aliados robaron sus casas o echaron sus casas o incendiaron sus casas y ante un problema de hacinamiento de Asunción, cuando terminó recién, cuando estaba por terminar la guerra, muchas familias se comenzaron a asentar en ese lugar. Y eso fue creciendo de manera desordenada por mucho tiempo. Tiene una identidad de barrio, por eso este Ricardo Brugal tiene, por ejemplo, equipos de fútbol muy antiguos, tiene su propia música, porque evidentemente hubo una identidad que se fortaleció ya por 1920, 1930 aproximadamente. Cuando cambia ese lugar, cambia justamente con la dictadura, cuando eh, varios no la dictadura de Stroessner, pero luego de la revolución del 47, varios de los vencedores, los famosos Puinandí, los colorados,
recibieron promesas de vivienda y se les asentó en ese lugar. Ahí comenzó a crecer la población hasta 1983, donde se despobló por completo porque el agua llevó todo, o sea, inundó todo. Y a partir de ahí es que podemos hablar de una explosión demográfica muy importante. Porque ¿quiénes son los que instigan ese tipo, no solamente en la Chacarita, sino en los bañados también? Los primeros que instigaron ese tipo de cuestiones son políticos. Políticos que bajo promesa. ¿Por qué? Porque vos le traes a esa gente y vota por vos. Vos estás en el barrio, qué sé yo, barrio Sajonia, listo. Yo voy a llenar el bañado sur si estos votan acá en tal seccional o en tal escuela. Voy a traer 100 familias, 100, vengan acá, 100. Ahí tengo 200 votos. Muchos hicieron eso. O sea, hay gente que vino por su cuenta, hay gente que vino por necesidad, hay gente que vino ya porque sus familias se sentaron, pero mucha de la responsabilidad de la población en esos lugares son por cuestiones políticas. Entonces, eso hay que decir también, no, no es solamente la culpa de la gente, es también la culpa de los que le trajeron para aprovecharse de su necesidad. Y consulta, en la época de la dictadura, ¿qué pasó con toda esa gente? ¿Hubo ahí un crecimiento? ¿Estaban más controlados? ¿No estaban? ¿Cómo se manejó esta situación de gente que vive en la marginalidad? ¿Cómo se manejó? No había control. Lo que pasa es que durante la dictadura se comenzaron a explotar los bosques de Caguazú, Alto Paraná, Itapúa, y se comenzó a abrir o sea, se extendió la frontera agrícola. Y eso expulsó a los campesinos. Mm, La soja comenzó, y bueno, y los campesinos donde vinieron, vinieron a la ciudad. No solamente en Asunción, en otras ciudades también. Buscando fuentes de trabajo. Ellos son los que se asentaron siempre al borde de la ciudad. No, no había ningún tipo de control. Venían, es más, te conté recién el caso de la Chacarita, donde eso era sí. para agregar, fíjate, Ramón Aquino hacía algo parecido a lo que hoy en día son las favelas. En la favela vos te vas y el que vive en la favela no roba en la favela. Sale y roba en otra parte, pero en la Mm. favela no roba. En la Chacarita no había un solo caso de robo domiciliario. Hubo un solo caso de encontré de intento de robo de vehículo, ni siquiera se robó, un intento, nada. O sea, Mantenían el prácticamente, código ahí. claro. Entonces no había criminalidad dentro del lugar. La criminalidad sale. Encontré un relato de un tipo que le prometía a Ramón Aquino de que él trabajaba entre comillas, se robaba, pero fuera. Y yo decía, yo trabajo hacia el mercado 4 de eso. O sea, que yo te Yo iba a trabajo. robar hacia el mercado 4. Entonces, no había ningún tipo de control. Por eso es que también, a veces entraban estos delincuentes, sobre todo los más vivos que, por ejemplo, sabían robar autos y eso, y entraban dentro del esquema mismo de la policía, porque había policías que estaban detrás del robo de vehículos. Entonces, no había ningún tipo de control de la criminalidad. Hoy en día, si vos te vas y hablas con la gente de seguridad no te digo que somos Scotland Yard ni el FBI, pero hoy en día por lo menos tienen distribuidos ciertos por sectores, ya identificados algunos que cometieron ciertos tipos de delitos. Entonces, cuando hay algún tipo de robo, saben más o menos dónde comenzar. Eso ya existe. En la época de Stroessner era el piragüe, o sea, no había un trabajo de inteligencia, pero sí había el piragüe. Pasaba Mm, algo y vos estabas esperando que un piragüe venga y te cuente qué pasó. Y vos sabés que así resolvían muchísimos crímenes. ¿Sabes por qué? Porque era una sociedad muy pequeña, pues. claro. Entonces, ¿quién era el piragüe? El profesor del colegio era un piragüe. El barrendero era un piragüe. El almacenero podía ser un piragüe. Entonces, era como que era una ciudad completamente vigilada. Claro, es que, o sea que, ay, justo te fuiste a donde yo quería ir, lo que es lo del piragüe. Sí, digamos que yo era un piragüe. Yo tenía algún beneficio de parte del Sí, gobierno. Sí, ¿verdad? hasta, hasta la década del 70 por lo menos, por ejemplo, no pagabas pasaje, por ejemplo, tenías una especie de credencial, no pagabas pasaje, te podías ir a eventos deportivos, te ibas a la cancha, no pagabas entrada, ese tipo de beneficios. Eras considerado como un espía de parte del... No, no, la No, mayoría no, no, es no que estaba muy espía, orgulloso, pero sí, pero te consulto algo. no te puedo mostrar acá porque tengo la computadora, por ejemplo, te daban un papel en el cual decía
a fulano de tal no le tienen que atajar. De tal fecha a tal fecha la valía, firmaba un general o un Sa- jerarca, alguien firmaba, alguien importante firmaba. ¿Sabes lo que vamos a hacer cuando termine? Envíame y yo voy a editar y voy a superponer para que se vea Pero ese va a salir en el libro de seguridad, no te puedo pasar todavía. que El libro cagada. sale dentro de 2 semanas, después te paso. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Tengo Y que esperar que salga nada. tranquilo, tranquilo. Y te consulto, y los famosos, digamos que hay un piragüe, y los perros pues, no le cagaban a patada al piragüe. Es famoso, así está el chismoso. Es que no siempre eran individualizados, pues. Ese fue el problema. Mm, Y cuando sí tuvieron problemas después, a muchos de ellos se les trató de llevar a juicio, pero no hubo mucho éxito con respecto al tema del piragüe. Hubo uno muy famoso, que era un ujú. médico que se infiltró, o sea, un estudiante de medicina que se infiltró en uno de los movimientos opositores de Astorga y que prácticamente Ah, pero eso era trabajo de espionaje ya. sí, se desarticuló de un médico que hace poco murió. Trabajaba Ujú. como perito creo que en la Cámara de Diputados. Falleció hace poco, falleció y él fue repudiado por supuesto, por la colectividad. También su señora la abandonó cuando se enteró que él había sido parte de la estructura, cuando se conocieron los archivos del terror. Y hay algunos, sí que trascendieron un poco más, pero no era algo por el cual, por qué estar orgulloso.